4, 3, 2. Bien, una sesión intensa, muy intensa que se ha vivido en el Senado de la República con la aprobación de diversos puntos que yo no sé si calificarlo como madruguete o no por la hora que se está llevando a cabo y apostarle al cansancio de los mismos senadores, pero la situación es crítica. Quien ha estado muy de cerca, casi 24 horas trabajando, sin duda alguna el senador Fidel Demesis Hidalgo, con quien agradecemos o a quien agradecemos en este momento el enlace vía telefónica. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Laura, comentarte que aprobamos, bueno, nosotros votamos en contra, la Ley de Seguridad Interior de México, una ley que fue rechazada por todos los organismos internacionales que tienen que ver con derechos humanos y los nacionales, empezando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que exhortaron al Senado de la República para que no aprobáramos esa ley. Pero entonces, si todo esto en contra sí, y se violentan los derechos humanos, ¿por qué esa premura para apresurarla por parte del Partido Revolucionario Institucional y el Verde? Señalamos que una de las causas que nosotros observamos es que hay temor del partido en el poder de perder las elecciones en 2018. ¿Y qué tendría que ver la ley con esto? Ajá. Hacen una ley de tal manera que ellos puedan usar el ejército a su favor para reprimir sin que medie otra cosa que no sea la decisión de quien está al mando de las Fuerzas Armadas. La ley inicia siendo muy ambigua en sus términos. Por ejemplo, dice la ley que el riesgo en contra de la seguridad interior será a criterio de quien dirige las Fuerzas Armadas. Es decir, si ellos consideran que una manifestación u otra situación que se dé en México pone en riesgo la seguridad interior, eso bastará para que el ejército actúe. A ver, pero permíteme, Fidel, esto es anticonstitucional, sin duda alguna, y ustedes sí, claro. y los el diputados... tema de las ambigüedades en los conceptos, Laura, hace que quede al arbitrio de quien va a aplicar la ley, cómo la va a aplicar. Me parece grave. Es inconstitucional, porque el artículo 21, párrafo 10, renglón 1, señala con mucha claridad que la seguridad pública estará a cargo de civiles. Además, el artículo 129 señala con mucha claridad que en tiempos de paz el ejército solo tendrá tareas relacionadas con la función que la propia Constitución le señala. Y entonces hay una violación de estos dos artículos constitucionales, porque al ejército le están dando tareas de policía, y entonces no fue preparado para eso. El artículo 28, por ejemplo, de esta ley es muy claro en el sentido de que será el ejército con sus propios elementos, condiciones y entrenamientos que ha tenido que va a actuar. Esto, imagínate, el ejército está preparado para atender situaciones en donde utilizan de manera sistemática y continua la fuerza letal. Claro, a ver, senador, con ellos no hay investigación, con ellos no hay prevención del delito, no. Es la fuerza de las armas en contra de ciudadanos que van a estar indefensos, porque te reitero, van a quedar a criterio de si hay riesgo o no para la seguridad interior del país. Muy delicado el tema, y estás hablando de seguridad interior, y esto nos está llevando, por supuesto, a un análisis político que se está haciendo en referencia a Donald Trump, que fue un condicionante para firmar el Tratado Trilateral de Libre Comercio. ¿Tendrá algo que ver, senador? ¿Hasta allá llegamos? Sí, sin duda. Donald Trump no quiere sobresaltos en México si se llega a firmar el Tratado de Libre Comercio. Y una forma de garantizarle que no va a haber sobresaltos es que el presidente y el ejército puedan actuar sin que medie absolutamente nada más que sus criterios. Y otro punto puede ser que no llegue Andrés Manuel al gobierno de la República. Sin duda, ellos van a hacer una elección de Estado.
Sí, es decir, van a hacer lo que acostumbran, a cometer un fraude electoral, y en caso de que suceda lo inevitable para ellos, que es el triunfo del compañero Andrés Manuel López Obrador, pues estarán generando una condición de desestabilización social, de tal manera que puedan argumentar que las elecciones no fueron limpias, que las elecciones hay que repetirlas y cosas de esas. Y el pueblo, pues ya te imaginas cómo se va a poner para defender su triunfo. A ver, pero si se pone así, entonces el ejército puede entrar para inhibir esa manifestación de enojo. Sí, claro, te digo, basta que el responsable de las Fuerzas Armadas considere que hay riesgo para la seguridad interior. Ese es el único requisito. Sí, porque incluso hay un artículo que habla de que las manifestaciones serán respetadas, pero cuando tú revisas las definiciones, eso no es cierto. Por eso la votamos en contra. Bueno, y el tema es que ya fue aprobada, tú dime cómo son las cosas, ahorita se regresa al Congreso con los diputados. Ajá, con cambios que no van a ser muy radicales, se va a quedar como está y después será llevado al presidente. Está exactamente igual. Por ejemplo, se hablaba de que las manifestaciones iban a ser reprimidas. Entonces, le ponen ahí que no van a ser reprimidas, pero no cambian el artículo 4, que es el que habla de las definiciones, y las definiciones quedan muy laxas. Eso es lo que están criticando los organismos internacionales, que no hay precisión. No hay precisión, ¿Cuánto tiempo pero puede durar una intervención? No ¿Quién deberá intervenir? Las condiciones particulares en que se deberá hacer la intervención tendrán que rendir cuentas, y en la medida en que todas las actividades que haga el ejército en tratándose de seguridad interior serán consideradas como de seguridad nacional, y no podrá darse información absolutamente a nadie. Es decir, habrá opacidad y no hay transparencia en caso de que se requiera información. Es el argumento, es seguridad, es información clasificada, por lo tanto ya se hizo y es asunto concluido. La situación es que llega con los diputados y después será pasado con el presidente de la República y tendremos una promulgación en muy poco tiempo. Sí. Y eso será más o menos cuándo entrará en vigor, senador. Eso hoy mismo ya debe haber llegado a diputados, porque la aprobamos en la madrugada. Yo creo que en este momento ya la deben estar incluso tratando, y seguramente el día de hoy, en el transcurso de las horas, esa ley será aprobada, inmediatamente será mandada al presidente de la República. Evidentemente no la va a vetar y la va a publicar, y entonces será un hecho que la próxima semana esa ley entrará en vigor. Será promulgado este tema y entrará en vigor. ¿Qué estamos esperando la semana que entra, senador? ¿Eso será tan rápido? Sí, claro, son fast tracks. Sí, claro, cuando les conviene, cuando conviene. Sí, cuando conviene, y entonces estaremos bajo el régimen castrense, pues sin para duda. Finalizar el año, senador. Ellos insisten en que no van a sacar el ejército a la calle, pero ¿cómo no lo van a sacar con toda la situación que ahí se plantea, que el ejército hará labores de policía, cuando no está preparado para hacer labores de policía? O sea, el artículo 21 constitucional lo dejan al margen. Va a ser un militar el que va a encabezar en caso de intervención por el tema de la seguridad interior las acciones, no será un civil. Es decir, el ejército no estará jamás bajo el mando de un civil, estará bajo el mando de un militar. ¿Sí? Entonces, ahorita en estas épocas decembrinas puede haber situaciones que desde su punto de vista pongan en riesgo la seguridad interior. Pues por supuesto que sí, porque será criterio de ellos, no hay un protocolo que cumplir. O sea que no vamos a saber de quién cuidarnos, así está la situación, y no, pues no queda muy claro quién nos va a cuidar. Si tú en tu domicilio, ellos consideran que tengo algo malo, ni nada, simplemente que consideren que hay algo representa un riesgo para la seguridad interior, pueden llegar a violentar mi domicilio. Van a catear tu casa sin ningún miramiento. Y además yo no puedo decir nada porque tienen un amparo jurídico que los senadores le otorgaron. O que el Congreso de la Unión le otorgó. De las armas, y aquí se aplicaría aquel concepto weberiano
de que tienen el uso legítimo de la fuerza, de la violencia. Tengo mucho interés en conocer cuál es el punto de vista de un senador priista, ojalá tengamos oportunidad, de por qué aprobaron algo que nos parece sumamente No, pues ellos te van a argumentar que es constitucional, te van a argumentar que no es cierto que saca el ejército a las calles, porque basta que te metas a las reflexiones que hicieron los priistas. Lo he estado leyendo, pero no me queda. El Verde. Ajá. No me queda muy claro, no me queda muy claro cómo es cuando tenemos oportunidad de ver que a nivel internacional están diciendo cuidado con eso, que puede ser muy violento para la sociedad y que sí, no claro, pueden inhibir. Está demostrado, Laura, en todos los países del mundo en donde al ejército se le dieron facultades de policía, que todos esos países vivieron momentos gravísimos de violación sistemática de derechos humanos y de represión a la población. Y de terror. A ver, senador, pero cuéntame, ¿cómo puede ser esto reversible? De que venga otro presidente de la República y que vuelva a ser... Tendrá que venir, como esperamos, el triunfo de la izquierda en México, y ya Andrés Manuel planteó con mucha claridad en este tema que sí tendrá que haber una ley que regule de manera precisa y clara la participación del ejército en materia de seguridad interior. Esto me parece muy grave, de verdad muy grave, pero sobre todo están poniendo como el freno de mano una coraza, curándose en salud, pues previniendo de que hubiera una manifestación, un gusto por querer llegar a la presencia de la República por parte de la izquierda, debo de decirlo. Es un blindaje que están haciendo, senador. Están amarrándose el dedo, porque la única forma de impedir que Andrés Manuel llegue al poder va a ser utilizando la fuerza del ejército y reprimiendo al pueblo. Eso es gravísimo, pero eso lo advertimos incluso, que por eso les apuraba. 5 años de no hacer nada, Laura. 5 años sí, de miles y miles de muertos, y nunca regularon la participación del ejército, y no la regulan, simplemente hacen una ley para tapar el ojo al macho y dejar que el ejército haga lo que le dé su regalada gana. Si me permites hablar con claridad y transparencia, me parece tan grave esto como pretender tener una amnistía con la delincuencia organizada, ¿eh? Los dos puntos me parecen muy delicados si no son explicados, analizados o aplicados como debe de ser. Sí, mira, las leyes no admiten, deben ser muy precisas para evitar interpretaciones incorrectas. Sí, de las cosas que más critica a los organismos internacionales de derechos humanos y los nacionales es precisamente la ambigüedad de la ley en cuanto a sus definiciones. Sí, entonces, cuando tú no defines con claridad, ya queda a tu criterio cómo vas a aplicar la ley. Y hay dos conceptos que son contundentes en esto: el riesgo de la seguridad interior y la amenaza de la seguridad interior. Esos dos conceptos quedan tan ambiguos que al quedar a criterio de quién va a aplicarlos, pues él dirá si hay riesgo o no hay riesgo. Entonces, supuesto. Si hay riesgo, se da la represión. Y si no hay riesgo, bueno, pues no pasa nada. O sea, va a quedar a criterio de un individuo, la cosa no la precisión de la ley. Por supuesto, la cosa no es el sometimiento a través de hambre o de falta de educación, sino ahora va a ser un sometimiento a través del miedo y la violencia. A mí me parece espantoso el panorama que tenemos, pero esperamos que ustedes, que tienen la decisión como senadores, tengan un panorama más abierto y puedan hacer algo por nosotros, la sociedad, porque nos están representando, pero además tienen una secuencia política que uno va a ver si les apoya o no les apoya. Yo no sé cómo vaya a acabar esto, pero nos vamos a poner en manos de Dios. Y aprovechando que es Navidad, pues a lo mejor se disuelve un poquito, pero en enero va a ser la situación muy crítica. Senador Fidel de México Hidalgo, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo. Sé que tienen mucho trabajo, pero he de reiterar la invitación de verte aquí en el estudio. Pleno porque se está ya discutiendo el tema. Lo cual te agradezco mucho. Votaron. Te agradezco muchísimo, senador, y nos vemos pronto aquí en cabina. Te agradezco mucho la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.
Hasta pronto. El senador Fidel de Meises, que ha platicado con usted y con nosotros, alarmante o no, debo de insistir, la mejor opinión es la de usted, pero tendremos un criterio amplio y debemos de conocer qué es lo que está diciendo el Partido Revolucionario Institucional al respecto y el Partido Verde, sin duda alguna. ¿Cuál es la razón para aprobar esta ley de seguridad interior? Estaremos muy pendientes al respecto. Continuamos.